Bueno, vamos a conversar en este segmento acerca del sangrado nasal. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento, chiquitillos, ahora un poquito más grandes, hemos experimentado la salida de sangre por la nariz y la verdad es que uno se asusta. Yo creo que todos nos asustamos porque a veces seguimos indicaciones o consejos que se han utilizado durante muchos años y uno no sabe si eso es lo correcto o no. Y entonces vamos a aprender en este segmento de hoy lunes a, bueno, por qué ocurre un sangrado nasal, ¿verdad? Y sobre todo cómo actuar, cómo detenerlo cuando esto está ocurriéndole a alguien que está junto a nosotros o a nosotros mismos. Así que invitamos al otorrinolaringólogo Ariel Mirenberg, quien está aquí con nosotros. Y quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas, ya sea por escrito por Facebook, o también pueden mandarnos un video con la consulta al 6087-7777, que es el número de WhatsApp. Doctor, bienvenido, gracias. Buen día. Gracias, un placer saludarlo y tenerlo acá. ¿Por qué no nos explica o por qué no empezamos la conversación explicándonos? Porque uno siempre ha sentido o ha pensado que, sin ser experto, ¿verdad?, que la nariz es una zona muy irrigada. Y quiero saber si esto es así y por qué es así. Es correcto, la nariz es un órgano sumamente irrigado. Hay que entender a la nariz como una zona muy vascularizada. Hay que entender que la nariz tiene como dos sistemas de ríos muy grandes que confluyen en toda la nariz. Hay un sistema de río que confluye hacia la parte alta de la nariz y otro río muy grueso que va hacia la parte baja y anterior. Es decir, imaginemos dos ríos muy grandes que van confluyendo, van desembocando y tiene un montón de riachuelos y todos desembocan en la punta y en la parte interna de la nariz. Por eso es una zona muy vascularizada y muy irrigada. Es muy fácil que sangre la nariz y por eso a veces los sangrados son o muy banales, autolimitados, pero a veces pueden ser muy profusos y muy grandes que asustan mucho. ¿Y cuál es la parte de la nariz propiamente que sangra? Puede sangrar en todo lo interno de la nariz, desde la parte alta, desde la parte posterior, desde la parte más anterior y en la punta de la nariz. La punta de la nariz, la parte interna, es donde confluyen todos los vasitos capilares de esos dos grandes ríos en esa zona. Por eso es una zona es la zona más frecuente del sangrado nasal. Doctor, ¿y esto del sangrado es más frecuente que se presente en niños o en adultos? Generalmente hay dos picos de sangrado, en menores de 10 años y en arriba de 50 años. Los sangrados en los niños, generalmente el problema principal es que el niño siempre está metiéndose el dedo en la nariz, hurgándose, sacando los mocos o rascándose. Y esa zona, que es la zona que se conoce como en medicina, tiene un nombre propio, plexo de Kieselbach o área de Lite, es la zona más vascularizada donde hay muchas veces una inflamación de esa mucosa, los vasitos capilares se vuelven muy frágiles y con solo tocarse o rascarse o sacarse un moco o sonarse la nariz fuertemente puede sangrar. Y en el caso de los adultos mayores vamos a colocarles una pantalla con algunas de las causas más frecuentes de sangrado nasal en personas por arriba de 50 años, ¿verdad? Ya lo dijimos, el trauma, ya sea el autotrauma, porque también hay adultos que acostumbran meterse y hurgarse mucho la nariz, en esa zona donde hay mucha fragilidad, hay muchos capilares y con solo el contacto puede haber sangre. Aquellas personas que practican deportes, el trauma deportivo o los golpes, la violencia, hacen que la nariz sangre mucho. Por eso hay un dicho que se dice o que se oye, con solo tocarme la nariz empecé a sangrar. O el compañero me dio un golpecito y empecé a sangrar. Es por eso, porque hay demasiada vascularidad y puede ser muy frágil y por eso sangra. Los casos de inflamación, infecciones, la misma rinitis puede hacer que esa mucosa de la nariz interna, que es la alfombra que recubre la nariz, esté muy inflamada y con solo tocarse o sonarse la nariz puede propiciar el sangrado. Las mismas rinosinusitis, la sinusitis, un desvío septal a veces produce que en esa zona donde la nariz está desviada el aire choque e irrite esa parte de la nariz, haciendo que la nariz o ese segmento pueda sangrar más fácilmente. El uso de drogas o el consumo de cocaína no solo puede producir sangrado, sino perfora el tabique, lo que se conoce una perforación septal, y los tumores. Hay tumores ya sea benignos o malignos, que pueden, de las manifestaciones o de los síntomas es el sangrado nasal. Doctor, antes de que pasemos a la siguiente pantalla, explíquenos ese concepto de desvío septal, ¿qué es? Sí, el tabique no siempre está recto. Muchas veces hay desvíos. Tabique desviado. Es lo que se conoce como el tabique desviado. En la zona donde está el tabique desviado, muchas veces el aire entra al respirar o al hacer deporte, irrita esa zona que está desviada. Entonces ahí el flujo causa
una mayor área de fricción y la mucosa se hace más friable y puede sangrar más fácilmente. Y entonces, por ejemplo, en la gente que tiene tabique desviado es muy frecuente que se produzcan sangrados. No es tan frecuente, pero es una de las razones. Muchas veces cuando revisamos al paciente vemos que no hay otra zona o no hay otra explicación por qué esa persona está sangrando y vemos que en la zona del desvío hay una irritación y hay un vasito capilar que es el que generalmente está produciendo el sangrado. Bueno, esas eran causas locales o, ¿verdad?, causas localizadas. También hay causas sistémicas, que son estas. La causa más importante en el adulto y adulto mayor es la presión alta y la arteriosclerosis. Es la causa padrón oros. Generalmente el paciente que no tiene un buen control de su presión, una de las manifestaciones puede ser el sangrado en la nariz. A veces uno dice, en son de broma, por dicha le está sangrando la nariz y no le está sangrando el cerebro o el corazón o dentro del ojo. Entonces es muy importante tener una presión arterial bien controlada. Tenemos medicamentos ya sea de uso local, por ejemplo, los mismos sprays nasales que a veces recomendamos para el tratamiento de la rinitis, uso exagerado o uso inadecuado pueden fragilizar la mucosa, que es la alfombra que recubre la nariz por dentro y puede producir sangrados. Esos sangrados generalmente no son muy copiosos, no son muy severos, pero pueden ser frecuentes, rutinarios y muy molestos. La gente que consume alcohol, la gente que tiene ya enfermedades propias de la sangre, que evita que haya una coagulación adecuada, problemas crónicos de hígado, de riñón, pueden causar sangrados. Lo más importante es la presión arterial y la arteriosclerosis. Generalmente es la causa principal y muchas veces si no se logra controlar la presión arterial, el paciente va a seguir sangrando, ya sea esporádicamente o frecuentemente a lo largo del tiempo que esa presión no esté controlada. Doctor, hay gente que sangra mucho y gente que sangra poquito, unas cuantas gotas. ¿Qué marca la diferencia? Muchas veces tiene que ver de la causa y la zona donde está sangrando. La nariz por lo general sangra mucho. A veces el sangrado puede ser muy autolimitado y poco frecuente y de poca cantidad. A veces con solo taparse la nariz para, pero muchas veces lo que está sangrando es un vaso muy importante de gran calibre. Ahí la cantidad de sangre que sale es muy importante, es muy abundante y puede ser y asusta obviamente. Bueno, decía usted anteriormente, y quiero subrayar eso, que algo tan común como sonarnos la nariz, si lo hacemos con mucha fuerza, podría provocar sangrado nasal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me sueno la nariz muy duro? Generalmente, si yo ya estoy resfriado, por ejemplo, tengo una crisis de rinitis, mi alfombra de la nariz, lo que se conoce con la mucosa, ya está inflamada y puede hacer que los vasitos, los capilares que están en esa mucosa se hinchen, se dematicen. Entonces, al hacer una presión mayor de la que la nariz está acostumbrada, como al sonarse la nariz vigorosamente, a esa fragilidad capilar hace que esos vasitos sanguíneos sangren y por eso es que sangra la nariz. Por eso no es aconsejable estarse sonando la nariz vigorosamente. Sí, es importante tomarlo en cuenta. También estaba leyendo que en algunos casos la falta de alguna vitamina podría provocar sangrado. Sí, se supone que la vitamina C ayuda con no tener una fragilidad capilar, entonces en algunos casos se recomienda la vitamina C, pero hoy en día vitamina C hay todos los cítricos. Claro. Y hay una enfermedad que ya hoy todos los bebés cuando nacen se les aplica vitamina K. La vitamina K es sumamente importante, ayuda con la coagulación. Entonces, aquellas personas que están sangrando a repetición, una de las maneras de estudiarlas, de abordarlas, es verificar cómo está su coagulación y muchas veces es por deficiencia de vitamina K. Decía yo al principio, doctor, que a todos nos asusta cuando alguien sangra o cuando nosotros mismos sangramos por la nariz. Hay cosas que hacemos regularmente que nos han enseñado tradicionalmente, colocar la cabeza hacia atrás. Yo recuerdo algún compañero de la escuela al que le ponían tacos de algodón, por ejemplo, en las fosas nasales. Quiero saber si eso es correcto. ¿Y cuál es la forma más bien idónea de poder tratar un sangrado nasal? Lo primero es intentar, como todo en medicina, mantener la calma y orientar. El poner la cabeza para adelante o para atrás, generalmente se recomienda más la cabeza hacia adelante que para atrás por la siguiente razón. Si el sangrado es muy abundante, ¿verdad?, ya sea de la parte anterior o de la parte posterior de la nariz, puede ser que se rebalse. ¿Qué significa eso? Que puede salir de un solo lado, de los dos lados, o que se vaya hacia atrás. Cuando se va hacia atrás, llega a la garganta. El llegar a la garganta a veces da una sensación de ahogo y a veces la persona
Cuando es demasiado, empieza a tragar sangre y es muy molesto. Y aparte que irrita mucho el estómago. Entonces uno generalmente recomienda por esa razón hacerse hacia adelante y no hacia atrás. Generalmente uno recomienda apretarse la nariz. Hay unos que recomiendan en la parte anterior y otros en la parte media o media y anterior, hacer presión lo suficiente para ir parando el sangrado. Lo más importante es parar el sangrado o intentar parar el sangrado e intentar ver de dónde viene el sangrado. Si yo logro localizar el sitio exacto del sangrado, es más fácil para uno como profesional en salud parar el sangrado y detenerlo. Ahí tenemos un dibujito, digamos, una gráfica que nos muestra esto que usted está mencionándonos. Sí, es lo correcto y lo incorrecto. Sí, incorrecto y correcto a veces es muy relativo, a veces la persona no sabe. Lo ideal es, como se ve en el gráfico, hacer la cabeza para adelante un poquito y presionarse fuertemente, ¿verdad? Si el sangrado es muy profuso al punto de que la persona está haciendo esfuerzos para no ahogarse con su propia sangre, por eso si me voy hacia adelante va a salir con más profundidad y va a salir más fácilmente entre la nariz y la boca. Si me hago para atrás, probablemente se me acumule mucho más en la garganta y voy a tener más dificultad inclusive de respirar con la gran cantidad de sangre. Colocar tacos de algodón, de papel higiénico, de toallas sanitarias, de lo que sea. Son medidas que uno podría llamar heroicas, que a veces funcionan, a veces no. La idea es intentar parar el sangrado. Lo que hay que tener en consideración es, si mi familiar está sangrando y yo sé que yo vivo muy lejos de un centro de atención médica, de un centro hospitalario, intentar verificar, parece que está sangrando demasiado, esto no es normal, o nunca había sangrado, entonces no tengo cómo comparar si el sangrado es muy profuso o no. Entonces ahí puede poner tacos de algodón, papel higiénico, no importa, hay que intentar parar el sangrado. Si el sangrado es en la parte anterior de la nariz, muchas veces el hacer presión es suficiente. Muchas veces el colocar un taco de algodón y hacer presión es suficiente. Pero si yo veo o estamos viendo que pasan los minutos y el sangrado persiste y el sangrado que antes salía solo por un lado, ahora empieza a salir por los otros, por el lado contrario, y si el sangrado ahora empieza a salir o la persona está escupiendo sangre, significa que puede hacer que el sangrado amerite una atención inmediata, porque se nos puede salir de las manos. ¿Cuántos minutos marcan la diferencia aquí? Porque, digamos, si la persona está aplicando la técnica correcta de inclinarse hacia adelante y hacer presión en la nariz, ¿a los cuántos minutos ya debería parar el sangrado? Se dice que entre 8 y 10 minutos porque el tiempo de coagulación, o sea, nuestro organismo tiene una defensa que es que hacer que paremos de sangrar. Generalmente se habla de ese rango. Sin embargo, hay personas que no asustan tanto con ese tiempo y piden que la persona repita los pasos, es decir, taparse la nariz, hielo local o frío local, estarse cambiando en la casa los algodones y haciendo presión. Y si al cabo de 2 o 3 veces, es decir, que ya puede pasar 30 minutos y no ha parado de sangrar, acudan al centro médico. Yo a mis pacientes les digo, si en 10 minutos no ha parado de sangrar, recuerde dónde vive y a qué distancia está en un centro médico. Porque no tiene sentido que esté intentando parar el sangrado en la casa si tiene que desplazarse más de media hora o 40 minutos a un centro médico, porque puede perder mucho tiempo. Entonces hay que jugar mucho con la lógica y con otros factores. Yo a mis pacientes les digo, si en 10 minutos no ha parado de sangrar, intente por lo menos localizarme y yo lo oriento. Doctor, hay mucha gente que coloca hielo en la zona. ¿Eso funciona? Funciona, todo lo que es frío produce una vasoconstricción, entonces lo que hace es que el vaso se retraiga, se cierre, por decirlo de alguna manera. Si yo me pongo hielo o algo frío por mucho tiempo, hace el efecto contrario. Entonces hay que tener en consideración eso, no siempre hay que poner hielo 30 minutos, se supone que después de 10 o 12 minutos, dependiendo de dónde busque, hace el efecto contrario, repito, entonces es contraproducente. Lo que sí se puede es estar cambiando las compresas o el hielo. Y aplicar hielo directamente en la piel muchas veces puede quemar. Entonces hay que tener eso en consideración también. Eso le iba a aportar, que hay que tener el cuidado de hacerlo cubierto de algo, ¿verdad? Correcto, un pañito, no aplicarlo. Un pañuelo. Exactamente, no aplicarlo directamente porque puede producir, además de que no pare el sangrado, puede hacer que produzca una quemadura en la piel. Perfecto, vamos a ir a una pausa comercial y ya venimos a conversar más acerca del sangrado nasal con el doctor Mirenberg y por supuesto que vamos a hacer algunas de las preguntas que nos están ustedes formulando. Ya venimos. Estamos conversando con el otorrinolaringólogo Ariel Mirenberg acerca de sangrados nasales.
Y voy a leerles una pregunta que nos está haciendo Mariela Jiménez Steller. Mi hija tiene 12 años, dice, doctor, desde hace 2 años tiene sangrados muy fuertes. Le cauterizaron la nariz y sigue sucediendo con mucha frecuencia. ¿Será necesario volver a cauterizar o hay alguna recomendación que nos pueda dar para que esto no suceda más? Yo voy a pedirle a los compañeros que nos pongan justamente unas imágenes que tenemos ahí, que nos facilitó el doctor, de la cauterización. Si quiere, explíquenos y ahorita le contestamos entonces a Mariela. Perfecto. La cauterización de la parte anterior de la nariz, que es la zona donde más sangra, generalmente la mayoría de los sangrados son en esa zona. Uno lo que puede hacer, obviamente, cuando identifica el punto sangrante, es decir, logramos identificar cuál es el vasito capilar que está sangrando, se hace una cauterización. La cauterización se puede hacer de varias maneras, ya sea química o eléctrica. Lo que se ve en el video es una cauterización química parece un fósforo, pero no es un fósforo. Eso es un aplicador con una sustancia que se llama nitrato de plata. Previo a anestesiar localmente con un algodoncito esa zona, ahí podemos ver tal vez un vasito sanguíneo exuberante. Se rodea el vasito sangrante, el vasito capilar, que es el origen del sangrado, se rodea con ese aplicador y se produce la cauterización. Eso es lo que evita que sangre de nuevo. Lo que pasa es que muchas veces las cauterizaciones hay que repetirlas porque no son 100% efectivas en la primera aplicación. También depende mucho del factor del paciente, si el paciente se rasca, si el paciente se suena la nariz, si el paciente es alérgico y no tiene un buen control médico o higiénico, puede volver a sangrar. Entonces, uno no tiene que prometer que la cauterización es 100% efectiva a la primera aplicación. Y a veces pasa que uno cauteriza el vaso sangrante, pero de pronto empieza a sangrar otro vaso capilar, ya sea del mismo lado o a veces es en el lado contrario. Entonces, siempre hay que intentar identificar cuál es el vaso que está sangrando o los vasos capilares que están sangrando. ¿Cuántas veces es el máximo que uno podría cauterizarse? Es independiente. Lo que sí, uno no debe cauterizar ambos lados de la nariz muy frecuentemente o en el mismo momento para evitar que la mucosa, que es donde sufrió la cauterización, se adelgace al punto o se haga tan fina al punto de causarle uno más bien un hueco a esa mucosa y causar lo que se llama una perforación septal iatrogénica, es decir, nosotros mismos estamos por el procedimiento causando esa perforación. Entonces hay que tener cierto tiempo entre una cauterización y otra. Lo que uno a veces, si ambos lados de la nariz están sangrando, muchas veces se cauteriza el punto o el lado donde más evidencia hay de sangrado, es decir, el que más sangra, y se deja para otros días cauterización del segundo lado. ¿Cuántos días después? Puede ser 3 días después, 48 horas después o más. Porque muchas veces ese sangrado, como lo dijimos al principio, puede ser autolimitado, benévolo, es decir, que no amerita una actuación inmediata porque el sangrado es autolimitado, es decir, sangra muy poco. Puede ser aburrido, tedioso, puede asustar, pero no pone en riesgo la vida de esa persona. Entonces uno puede prolongar la cauterización o retrasar la cauterización. Muy bien. Xiomara Donzón, mi hijo tiene 25 años, le sangra mucho la nariz, de la nada. Tiene un trabajo en el que tiene que estar entrando a cuartos fríos y ella pregunta si tendrá que ver algo eso. Lo más seguro que sí, por el cambio de temperatura, lo más seguro que produce una resequedad de la mucosa, que repito, es la alfombra que recubre la nariz y puede hacer que esos vasos capilares, que son exuberantes, que tenemos un montón, se vuelvan más frágiles y se vuelvan más superficiales y con solo rascarse, con el cambio de temperatura, produce el sangrado. Ahí lo que hay que ver es si sangra siempre del mismo lado o sangra de los dos lados. A veces lo obvio, a veces yo tengo un sangrado que impresiona que sea muy obvio, pero siempre hay que tener la duda si efectivamente está sangrando por ahí o hay algo más posterior o algo más atrás. Por eso es importante intentar visualizar toda la nariz por completo, de ambos lados nasales, tanto en la parte anterior como en la parte superior y en la parte más posterior, para tener la certeza de que no hay más puntos sangrantes que lo obvio. Doctor, dado que el muchacho trabaja en eso, ¿verdad? Ingresando a cuartos fríos, ¿hay algo que pueda hacer para evitar el sangrado? Sí, probablemente lo que hay que hacer es, aparte de revisarlo, obviamente, darles consejos para mantener la nariz húmeda, limpia. Probablemente ocupe algún grado de spray nasal, algo que mantenga la nariz lubricada o probablemente agregarle algún tratamiento para la propia rinitis o la propia alergia. Buen Cordero, yo tengo rinitis, se me inflama mucho la nariz y siento muchas molestias. Por lo mismo me paso sonando la nariz y esto me provoca sangrados en la fosa izquierda. ¿Hay algún tratamiento para mí? Sí, lo más seguro hay que verificar. Si sangra solo del lado izquierdo, ¿por qué sangra del lado izquierdo? ¿Será que el sangrado es solo por la rinitis, por esa inflamación, esa infección, la mucosa está más friable?
o hay algo más detrás. Por eso siempre hay que investigar y no dar por sentado que lo más sencillo o la causa más simple es. Entonces siempre hay que vigilar e investigar él o los sitios de sangrado. En el caso de una rinitis, probablemente mejorando el tratamiento para la rinitis o eliminando aquello o disminuyendo aquellos agresores que me producen la rinitis o la inflamación, lo más seguro que el sangrado puede disminuir. Ok, aquí hay dos preguntas más interesantes. Mixi Camacho, mi hijo tiene 19 años, sangra mucho por la nariz, pero yo he notado que es cuando tiene mucho estrés por el trabajo. Eso es normal, no sé si el estrés tendrá algo que ver. El estrés como tal puede producir, lo más seguro es que en esta persona o esté más ansiosa, más estresada, el ritmo del corazón esté acelerado, la presión, hay que ver si lo que no tiene es que se le esté subiendo la presión. No dijo la edad de no, 19 años. Es raro alguien que tenga 19 años presión alta, pero que hay que investigar por qué. El estrés le está generando los sangrados y si es de un solo lado, de ambos lados. Dice Marjorie Elizondo que ella tiene 51 años, que tuvo cáncer de mama, pero que de un tiempo para esta parte sufre muchos sangrados por la nariz y quiere saber si podrá tener relación el cáncer con esto. Podría tener, depende si fue sometido a radioterapia, quimioterapia, el tipo de medicamentos que usó, si ya sufría anteriormente de resequedad en la nariz, si le sangra la nariz de ambos lados, si es solamente cuando se suena o se sopla o se limpia la nariz que tiene restos de sangre o si es un sangrado profuso. Habría que valorar muy bien cuál es el sitio y el origen. Lo más importante es intentar dilucidar la causa de ese sangrado y poder descartar cosas que no son tan benignas, por decir tumores, etc. Doctor, si el sangrado es recurrente, si el sangrado nasal es muy frecuente, ¿es signo de alarma siempre? Es una de las señales de alarma. Si yo sé que yo me estoy hurgando la nariz del mismo lado siempre y ese lado es el que está sangrando, lo más seguro soy yo el que me estoy produciendo el sangrado nasal. Ahí no hay que preocuparse tanto, lo que hay que hacer es evitar hurgarse y tocarse la nariz. Pero si el sangrado es siempre del mismo lado y se asocia a otros síntomas, dolor de cabeza, dolor de cara, se me hincha la cara, tengo una disminución del olfato, me siento cansado, estoy perdiendo peso, no tengo energía, siento de ese lado muy obstructivo, cada vez respiro peor, son señales de que hay que investigar. O si de pronto me sangra la nariz, pero de pronto me golpeo una mano, un golpe banal y tengo un morete muy grande, o me estoy cepillando los dientes de una manera adecuada y me empiezan a sangrar las encías, ¿será que tiene algún tipo de relación? ¿Será que tiene que ver algo con la coagulación de la sangre, etcétera? Por eso siempre hay que tener en cuenta cuánto estoy sangrando, si es de uno, de ambos lados, si es de la parte anterior, si es de la parte posterior, si duro mucho en poder coagular la sangre, o sea, si sigue sangrando, si el sangrado, está la cantidad de sangrado que me tienen que llevar al hospital, si tengo otros síntomas o no, si me han visto varios médicos y no logran identificar la causa, etcétera. Siempre hay que ponerle atención a esas señales. Recurrencia, cantidad de sangrado, si es un solo lado, si es otro lado, si hay otros síntomas asociados al sangrado nasal, siempre es importante verificar. Ok, y ya para cerrar, cuanto más profuso sea el sangrado, más abundante, ¿es más peligroso? Generalmente sí, y asusta tanto para el que está sangrando, para los familiares y muchas veces para los profesionales en salud. El sangrado nasal, o lo que se conoce como epistaxis, puede ser tan severo y tan profundo que hay que atacar inmediatamente al paciente cuando llega al hospital en una sala de shock. Porque un paciente o una persona se puede desangrar por la nariz. ¿En serio? Es rarísimo, pero podría desangrarse por la nariz, al punto en que la persona no logre controlar su respiración de la cantidad de sangre y haya que manejar lo que se conoce la vía aérea y entubarlo. Pero son casos más extremos. Pero pregunto, a ver, si yo sangro muy abundantemente, ¿ese es motivo de mayor preocupación que si sangro más poquito, digamos, unas cuantas gotas? No necesariamente. No necesariamente, porque puede hacer que la causa de mi sangrado, aunque sangre muy poquito, sea algo malo. Es decir, si yo tengo un tumor dentro de la nariz de crecimiento muy lento, puede hacer que aparte de tener obstrucción o congestión, esté sangrando esporádicamente y muy poco. Y puedo tener un paciente que tiene un pico de presión alta, tiene una crisis hipertensiva y tiene una arteriosclerosis y está sangrando profusamente de las partes posteriores y superiores de la nariz y puede ser un sangrado tan abundante que haya que recurrir a un servicio de emergencias, cauterizar, taponear, intubar, etcétera, dependiendo de cada caso. Muy bien. Doctor, muchas gracias.
Mucho gusto. por toda la explicación. Gracias también a ustedes por las preguntas que hicieron, porque como siempre les decimos, enriquecen nuestras entrevistas. 2208-1607 es el número de teléfono del doctor Ariel Mirenberg, otorrinolaringólogo, 2208-1607. Un placer. Que tenga linda semana. Igualmente.